Mirad, lo que está pasando en el mundo es bastante grave. Lo que está ocurriendo en el mundo es que todo lo que existe se está convirtiendo en viejo y todo lo que no existe se está creando. Lo mejor que tiene este mundo es que el futuro todavía no tiene dueño. Y lo peor que tiene este mundo es que básicamente es una especie de meteorito en la que hay una parte muy caliente, que es la cabeza, y una cola de 1 millón de años luz donde se va quedando gente. Así que realmente estamos en medio de un proceso de transformación sin precedentes. Ese proceso de transformación va a durar, va a continuar, se va a intensificar y básicamente se está partiendo en dos. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que muchísimas de las personas que comenzaron a trabajar en transformar el mundo se están convirtiendo en las personas que están liderando los cambios sociológicos del mundo, no solo los cambios industriales, y que cada vez más van a liderar los cambios políticos del mundo. ¿Y esto por qué es? Mirad, esto es como en estos momentos una persona afronta a hacer un viaje. La logística de personas, que es la logística más difícil que hay, en estos momentos no se hace de la misma manera que hace 10 años. Básicamente miles y miles y miles de startups han reintermediado la manera de hacer la logística, han cambiado la manera de viajar, han cambiado definitivamente la manera en la que uno se va a dar una vuelta. ¿Y por qué? Por esto, porque la persona es el foco, es el nuevo foco del mundo. Y una persona hoy es muchísimo más compleja de lo que era. Este es un mapa de calor de lo que es una persona, de lo que podría ser incluso un usuario o un cliente. En definitiva, cada día que pasa, la persona es más compleja. Y entender a las personas es, en definitiva, el negocio del futuro. Básicamente, lo que ocurre es que todo el mundo trata de abrir el API, ¿no? Trata de ser capaz de que trabajen sobre él. ¿Y esto por qué? Mirad, esto es básicamente lo que hoy es un hotel. Un hotel es un lugar donde hay unas habitaciones sobre el que interactúan miles y miles y miles de compañías que trabajan sobre su API. El hotel es un señor que compra el edificio y hay un señor que se llama Booking, que hace su CRM, sus reservas por Internet, que hace básicamente todo lo que él no sabe hacer, todo su negocio. Así que Booking se lleva el 17% y el señor del hotel se lleva todo el riesgo del hotel. Y tiene que trabajar muchísimo para pagar el hotel y tiene unos riesgos enormes. Esta reintermediación ya se ha producido. La buena noticia es que el sector hotelero español es el más competitivo del mundo. Ha hecho la transición. Los últimos 7 años básicamente se ha pasado de 0,36 empleados por habitación a 0,21. Y eso supone un incremento tecnológico sin precedentes. La mala noticia es que prácticamente todas las compañías que trabajan reintermediando, es decir, llevándose el margen, no son españolas. Así que la lección de lo que viene para el mundo es que el margen no está en todos los sitios. Y esto nos lleva a entender cómo funciona el mundo de hoy. Estamos en un nuevo entorno que claramente es global, y es global por una razón, porque la tecnología, que es lo que manda en el mundo, es global. No hay ninguna tecnología local, no existe, ni mucho menos va a existir. Es en red y vive en la hipercompetencia. ¿Y por qué vive en la hipercompetencia? Porque docenas y docenas y docenas de páginas web, de aplicaciones, compiten contigo en cada segundo. Compiten por suministrar un restaurante, compiten por básicamente reservar en ese restaurante. Porque es barato, porque es rápido, pero sobre todo por una razón. Porque lo más barato de transportar que existe en el mundo son los datos. Y esto es increíble. Nunca se había transportado en la historia de la humanidad algo tanto. El flujo de transporte de datos es bestial, crece con una intensidad enorme, es baratísimo, es global y hace que la competencia sea todo el mundo. Así que esto es un entorno en el que vamos a vivir todos los próximos años. Y a 3 años vista, ¿qué viene? Viene una combinación tecnológica superior. Viene un proceso para el que todavía probablemente no estemos acostumbrados. Hay unas 8 tecnologías que se juntan. Y no son cualquier tecnología.
La nube, el cloud, es la tecnología que permite la globalización. Cualquier proceso es global. Unos muchachos en su casa programan WhatsApp gratis, lo suben a la nube y gratis 500 millones de personas en 2 años se lo bajan. Gratis. Y cambia el mundo. Y lo venden por 15 billones. Básicamente, el mundo de hoy pone la presión sobre el emprendedor. Si no tienes 500 millones de usuarios es porque no se te ha ocurrido la idea, no porque no tengas dinero. El Internet de las cosas, el Internet of Things, es la tecnología de la fisicalización, es decir, todo lo que existe va a estar en Internet. Ya no es una opción. No es que tú vayas a ir a Internet, es que Internet te va a capturar, seas un coche, seas una farola o una nevera. No hay ninguna opción para salirte de Internet. ¿Por qué? Porque se necesita producir datos. Y todo aquello que pueda producir datos, sea árbol o lince ibérico, va a producir datos. Porque los datos son el nuevo maná. El 5G es la tecnología de la ubicuidad. Mira, el 5G tiene una latencia muy baja y lo que permite es crear capas de inteligencia. Seguridad, pago, permite que el entorno sea enormemente inteligente, el ambiente sea enormemente inteligente. Este es un cambio descomunal. El Big Data permite la personalización, que es la gran promesa de la tecnología. La permite directamente. La realidad virtual permite la experiencia de cliente. Y esto es mucho decir. Transforma el mundo. Probablemente viajaremos más con gafas de realidad virtual que con aviones. Con total seguridad viajaremos más. El blockchain. Blockchain es la tecnología de la verdad. Es lo que hace que todo esto sea posible. La inteligencia artificial significa la automatización. Significa los robots físicos, pero sobre todo los robots que son software, que son los importantes, los que cambian el mundo. Google es un robot, es una máquina. Y la seguridad, sin duda, es la tecnología de la seguridad, la más importante. Estamos en medio del proceso de digitalización de las industrias. Cuando alguien digitaliza tu gremio, básicamente esto significa que ya no eres el dueño.